Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio donde vamos a proseguir con la lectura del libro de la oración. Ya nos quedan muy poquitos capítulos, estamos en el capítulo 29 del día de hoy, así que, bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con una oración y luego analizaremos lo que nos toca en el día de hoy. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites poder reunirnos como hermanos para poder estudiar, para poder profundizar un poco más en estos temas tan importantes. Señor, por favor, te rogamos que tú puedas hacer de nuestras vidas de oración, que pongas en nuestro corazón siempre el anhelo de servirte y de hacer lo mejor para ti, Señor. Quédate con nosotros, quédate con nuestras familias, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre cada uno de nosotros, para que podamos tener discernimiento espiritual. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Como les dije, estamos ya en el capítulo 29, ya nos queda bastante poquito para poder terminar. Y justamente hablamos sobre esto, el privilegio de la oración. Bueno, orar es un privilegio, lo sabemos, lo hemos estudiado ya durante mucho tiempo, pero además también es un deber. Es un deber y esto es como un capítulo que sería una especie de resumen de todo lo que ya hemos visto y trae otras cosas que no la habíamos estudiado antes y que es muy importante. A mí me llamó mucho la atención para que lo podamos tener en cuenta. Yo les voy a decir cuál es la parte para que también ustedes lo puedan practicar en su vida. Muy bien. Estoy un poquito enfermo de la garganta, pero estoy bien, así que eso es un motivo de agradecimiento. Por si acaso, si se me escucha un poco mal, de repente es por la garganta. Bueno, continuamos. Dios nos habla a través de la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Tenemos estas cuatro formas en las cuales el Señor nos habla. La naturaleza, la revelación, que sería la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, por su providencia, que sería a través de todas las cosas que Él hace diariamente por nosotros, todo lo que Él nos entrega, sus bendiciones, y también la influencia de su espíritu en nuestra vida. Por esto, perdón, pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Independientemente de que el Señor nos hable de muchas maneras, nosotros debemos hacer nuestra parte. Nuestra parte es abrir nuestro corazón. Para tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, que me pareció interesante, tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Muchas veces oramos simplemente por orar, o sea, o por cumplir, o por costumbre, por rutina, y agradecemos y pedimos por nuestra familia y pedimos esto, y siempre como que sentimos como que se repite lo mismo, pero para poder tener una comunión con Dios verdadera, debemos tener algo que decirle. Para poder tener algo que decirle, debemos escudriñar también nuestro corazón, nuestra vida, nuestras intenciones, ser sinceros con Él y explicarle todo. Él lo sabe todo, pero quiere que también nosotros le contemos nuestras cosas, le abramos nuestro corazón. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibir. La oración no baja a Dios hasta nosotros.
Antes, bien, nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Los, los enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Jesús les dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Y Él les enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Que la semana que viene vamos a analizar en el siguiente capítulo, parte por parte, el Padre Nuestro. Vamos a ir mostrando un análisis tocante a lo que conlleva cada una de las oraciones. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó del mal. Sufrió las luchas y torturas del alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Y esto es una realidad. Jesús, siendo un ser santo, a pesar de todo, a pesar de ser el mismo Dios, él aún así estuvo familiarizándose con nuestra humanidad y él vivió lo que es ser un humano, lo que es ser necesidad, lo que es tener sueño, hambre, dolor, tristeza, enojo. Él sintió lo que nosotros sentimos, pero no pecó. Él rehuyó del mal, pero aún así sufrió esas luchas, al igual que nosotros. Imagínense si él mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Nuestro Padre Celestial está esperando. ¿Qué está esperando? Para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. La plenitud de sus bendiciones. ¿Por qué Él está esperando para derramar eso? ¿Qué es lo que está esperando? Está esperando que nosotros queramos recibirlas. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos, y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Cuando nosotros decimos que nuestro Padre está esperando para derramar sus bendiciones sobre nosotros, no debemos pensar solamente como, bueno, como seres humanos es normal pensar eso, pero no debemos centrarnos solo en eso, de pensar que solamente son bendiciones materiales, sino al contrario, esa es solo una parte pequeña de lo que Él nos quiere entregar. Las bendiciones más poderosas que él nos quiere dar son también el tema de su Espíritu Santo, también poder recibir claridad, poder recibir luz, poder recibir revelación, poder recibir sueños, etcétera. Pueden ser muchas cosas las bendiciones que Dios quiere darnos. Por eso nosotros es importante que podamos tener una constante comunión con Dios, una constante oración, que podamos estar siempre pendientes de eso. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desválidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos, o sea, de nosotros,
y está pronto a darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todos los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar. Parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Bueno, estamos en la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo es compuesta por los ángeles y los otros mundos no caídos. Y en la iglesia del cielo, todos ellos están, pero buscando constantemente estar allí cumpliendo la voluntad de Dios y estar en comunión con Él. Se deleitan en eso, les encanta. Y nosotros que estamos tan lejos de Dios, que estamos aquí en un mundo lleno de maldad, que estamos en un mundo lleno de tentaciones y de tantas cosas, aún así pareciera como que estuviéramos así también solos, ¿no? Sin muchas veces, o haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, tratando de, con nuestra propia sabiduría, poder avanzar en esta vida. Pero cuán equivocados estamos. Las tinieblas del mal cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Imagínense ustedes tienen un tesoro. No tienen un tesoro, ¿saben dónde está el tesoro? Tienen la llave que abre ese tesoro, pero es un tesoro incalculable. ¿Qué harían ustedes con esa llave? ¿La dejarían en cualquier lado, juntando polvo por allí? ¿O la tendrían con ustedes todo el tiempo y la usarían para ir a buscar ese tesoro y para poder gastarlo? Bueno, eso es la oración, es esa llave. Muchas veces ignoramos que esa llave es importante. La dejamos en cualquier lado, la olvidamos, la dejamos por allí en el otro pantalón y bueno, nos salimos de casa sin ella y ni siquiera nos interesa buscar del tesoro que abre esa llave. Ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos la necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu, de otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Uno no puede ayudar al que no quiere dejarse ayudar, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que quieren extenderle una mano a una persona que estamos viendo que necesita ayuda, todos están viendo que necesita ayuda, él mismo sabe que necesita ayuda, pero no se deja ayudar. Entonces es bastante complicado poder ayudar a esa persona y es mejor dejarla sola. Y que bueno, que vea cómo se arregla, que tampoco podemos obligarla a recibir la ayuda. De manera, nosotros debemos
estar dispuestos a recibir la ayuda de Dios. Y si no estamos dispuestos, no podemos recibirla, no podemos recibir las bendiciones. Como dice el versículo que ponía aquí, derramaré agua sobre la tierra sedienta. Si la tierra está colapsada de agua, si es un pantano, yo voy a derramar agua y solamente va a acumular más barro, no va a ser aprovechada. Pero si hay una tierra que está seca, está resquebrajada, y yo le empiezo a regar con agua, esa tierra va a empezar a nutrirse, va a empezar a sentir esa humedad y va a empezar a brotar la hierba, ¿verdad? Nuestra gran necesidad en sí misma es un argumento. Solo nuestra necesidad es un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice, pedid y se os dará. Y el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Romanos 8:32. Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe, sea constituido remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Jesús dijo a sus discípulos, todo lo que pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya, lo tendréis. Marcos 11:24. ¿Leemos al pie de la letra todo lo que nos dice? Bueno, es bastante interesante esta parte porque muchas veces la gente por ahí en general piensa que, no sé, hicieron una mala acción, pero que con una buena acción pueden compensarlo el mal que hicieron, ¿verdad? Y muchas veces, quizás inconscientemente, nosotros también lo hacemos de esa manera. Si hacemos algo bueno a ver, como para contrarrestar lo malo que hicimos. Pero no funciona de esa manera, porque nuestros méritos no sirven de nada. No es por obras la salvación es por fe. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a Dios humillados y le pedimos que nos dé ese arrepentimiento, Él nos va a ayudar a arrepentirnos y a poder recibir ese corazón nuevo. La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará.
Cuando nosotros somos niños, o fuimos niños, le pedíamos algo a nuestros padres, y nuestros padres también, bueno, antiguamente era así, hoy en día ya el niño te pide lo que sea y el padre se lo da, sin importar las consecuencias que pueda traer eso para el niño. Antes los padres eran un poco más cautelosos quizás, un poco más sabios, por la cultura que se veía antiguamente, ¿no? Era todo más diferente. Y justamente a eso es lo que se centra aquí. Nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios que no son para nuestro beneficio. Dios nos dice que no, porque no nos va a beneficiar. Sin embargo, en lugar de decirnos simplemente no y ya y no nos da nada, no solamente eso, sino que nos dice que no, no nos da lo que le pedimos, pero nos da lo que necesitamos. Entonces ahí también nosotros podemos ver la misericordia de Dios y también su amor, que aunque nosotros no le pidamos las cosas, Él aún así nos da lo que necesitamos. Bueno, qué mejor Padre, ¿no? Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Y esto lo podemos aplicar también al mensaje, porque hay muchas cosas que por ahí a lo mejor nos costaba entender al principio o a las personas que nosotros les queremos comunicar el mensaje y les cuesta entender. No, pero si el día a la hora nadie lo sabe, etcétera. Bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a estudiar y empezamos a profundizar y vemos las evidencias y vemos todo lo que está ahí, y aún así, después de ver todas las evidencias, no creemos, entonces ahí nosotros debemos tener una conversación seria con Dios y decirle que nos ayude a tener más fe, porque nosotros no debemos esperar que todas esas dudas, que todos los temores y las dudas sean disipados para creer. Así como decir, listo, ya cuando yo ya no tenga ninguna duda, ahí yo recién voy a creer. Nosotros debemos creer por el peso de las evidencias. Si la evidencia me dice algo, por eso yo debo creer, no por que ya no tengo ningún tipo de duda. Si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. También esto es importante. Nosotros, si queremos saber si algo es verdad o no, en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje de Dios para este tiempo, y si estoy con algún tipo de duda al respecto, simplemente debo ir a preguntarle a Él, a la fuente. No debo ir a preguntarle al pastor de la iglesia o al anciano, o preguntarle, no sé, a otra persona y decirle, oye, esto será así, ¿qué dices tú? Y si la otra persona te dice que no, entonces, ya me quedo tranquilo, entonces no es así. En lugar de personalmente escudriñar, personalmente buscar y de esa manera sacar el máximo provecho de las bendiciones que Dios nos quiere dar, que es su Espíritu Santo. El Señor quiere darnos a todos ese Espíritu Santo, pero debemos ir con humildad a Él, como nos tocó hacer todos al principio, vaciar nuestra mente de los preconceptos que tenemos y así nosotros podemos alimentarnos de los conceptos verdaderos que Dios quiere poner en nuestra mente. Y de esa manera vamos a poder llegar a la verdad. Por por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura.
Debemos confiar que Él está ahí y que Él responde nuestras oraciones. Si nosotros sentimos que Él no nos está escuchando, preguntémonos primeramente si es que de verdad estamos orando con sinceridad, si de verdad estoy siendo abierto con Él y dándole todo, mostrándole todo como tal cual soy, o si estoy ocultando algo. A partir de allí, si nosotros ya somos sinceros y le mostramos todo y le decimos todo, debemos tener la seguridad. Es nuestro deber tener la seguridad de que Él nos escucha y que nos va a responder. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Muchas veces se ven situaciones diferentes que tienen que ver con, más que nada, en ámbitos familiares o amistades o etcétera, que en ciertos momentos hay diferencias de opinión, diferencias que nos pueden llevar incluso a distanciarnos. Y esa distancia se va incrementando, y en nuestro corazón nace como una especie de quizás resentimiento o rencor, o quizás ni siquiera o una persona nos ofende y no podemos perdonarlo. Pero aún así nosotros seguimos hablando de Dios y seguimos leyendo la Biblia y vamos para acá y allá y le hablamos a fulanito de Dios y todo, etcétera. Pero aún así todo lo que nosotros estamos haciendo no tiene ningún sentido. Que por un lado nosotros estamos hablándole a otras personas del amor de Dios, del perdón y todo eso, pero nosotros mismos no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, a nuestro padre, madre, a nuestros amigos, etcétera. Debemos también tener ese espíritu perdonador, pero no viene de nosotros. Debemos pedirlo a Dios. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. O sea, perseverar en oración, perseverar, ¿qué quiere decir? Hacerlo constantemente, no detener, continuar siempre. Y eso es una condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser perseverantes en la oración. Es como, bueno, vamos a seguir leyendo. Romanos 12:12. Perseverad en oración, velando en ella con acciones de gracia. Colosenses 4:2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. Primera de Pedro 4:7. San Pablo ordena en todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Vosotros, empero, hermanos, dice Judas, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Judas 20:21. Orar sin cesar es mantener una unión no interrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y nuestra vida de pureza, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. El perseverar es como, a ver, si yo quiero mantener una vida espiritual sin perseverar en la oración, es como querer incrementar mi masa muscular sin hacer ejercicio todos los días, sino que hago ejercicio una vez por mes o, no sé, 2 veces por semana. De esa manera no van a crecer mis músculos. Si yo también quiero tener una fortaleza espiritual y que mis músculos espirituales también sean fortalecidos, pero oro 2 veces por semana o, no sé, cuando me acuerdo, no voy a poder tener esa fortaleza para cuando venga el momento de la prueba ser
ser fortalecido y ser vencedor. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suele orar. Los que estén realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Por eso es importante que podamos conectarnos en estas reuniones y poder estar constantemente alimentándonos de los videos que se van subiendo también al ministerio y poder estar siempre actualizado y al tanto de todo lo máximo posible que yo pueda recibir, porque es para nuestro beneficio espiritual. Bueno, si verdaderamente queremos tener esa comunión con Dios, debemos también orar en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo, solo debe ser oída del que escudriña los corazones, Dios. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se extenderá la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. En la lucha contra Satanás. Dios es la fuente de la fuerza. Bueno, la oración privada es muy importante y un detalle también no menor que se menciona aquí, que debe ser en silencio, no debe ser una oración en voz alta, sino debe ser una oración mental. Solamente Dios y nosotros deben saber lo que estamos hablando. Interesante, ¿verdad? Orad en vuestra oración privada y al ir a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está apoyado así en Dios. No hay tiempo o lugar que sean impropios, en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Y esto también me pareció muy interesante. Bueno, primeramente la frase que está para hacerse una camiseta: Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está apoyado así en Dios, es fundamental. Y después lo otro que nos dice aquí es de tener continuamente abierta la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma. Porque, claro, muchas veces hemos escuchado ese versículo, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo,
y sabemos que debemos abrirle nuestro corazón a Jesús, pero a veces pensamos, o incluso yo pensaba, que era solo una vez que eso se hacía. O sea, cuando yo le pido perdón a Dios, Jesús, y le pido el Espíritu Santo que more en mí, ¿verdad? Y le entrego mi corazón y listo, ya Jesús está en mi corazón. Pero aquí nos está diciendo que siempre debemos invitar a Jesús a venir y morar en nuestro corazón. Y esto es muy importante, no cerrar la puerta del corazón. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, como elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán una constante comunión con el cielo. Necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de consolar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto se lleve a cabo, debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. Dejemos que nuestra alma sea atraída y elevada de tal forma que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Es importante toda esa parte espiritual de la oración, de la lectura, ¿verdad? Pero también del conocimiento. Debemos tener, como nos dice aquí, necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. ¿Qué se referirá con tener ideas más claras de Jesús? Se refiere en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su vida, a su ministerio, sus propósitos, planes. Debemos buscar estas revelaciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, pedirle a Dios que nos muestre y a través del estudio y de escudriñar la palabra de Dios. Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Tu amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas, por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Qué hermoso es saber esto. Y es difícil de entender, es imposible de entender para la mente humana, pero por fe debemos creer que esto es así. Y es algo muy bonito saber de que Dios a cada uno de nosotros nos mira como si fuésemos el único ser humano sobre la tierra.
Y eso es algo muy reconfortante. Cuando cometemos errores, Él se entristece, claro, pero Él no nos condena. Debemos tener en cuenta eso. No nos sintamos eh, de alguna manera indignos, tan indignos como para poder decir, no, yo no me puedo acercar a Él, porque esos son engaños que Satanás pone en nuestra mente para que nosotros no recurramos a Él para obtener el perdón y obtener las bendiciones que Él nos quiere dar. Jesús decía, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Juan 16, 26 y 27. Yo os elegí a vosotros para que cuando pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Quiera que esto se pueda reflejar en nuestra vida, orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas. Para creer en sus promesas, primero, ¿qué debo hacer? Debo conocer sus promesas. ¿Y cómo puedo conocer sus promesas? Leyéndolas, porque están ahí, están escritas, confiando en su gracia. ¿Cuál es su gracia? La gracia es ese don inmerecido que nos da, ¿verdad? Y además también, juntamente con todo eso, con toda la salvación que Él nos entrega, que es inmerecida, Él también nos brinda la capacidad de no pecar. Pero eso lo entrega solamente cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros lo buscamos ser justificados por Él y haciendo sus obras. Ojo que hay que tener cuidado con eso, el orden con el cual nosotros hacemos las cosas. Nosotros no podemos esperar, decir, a ver, voy a hacer tantas cosas buenas y ahí recién voy a poder estar listo para poder acercarme a Dios. Recordemos que no hay nada que nosotros podemos hacer, nada, absolutamente nada, que nos pueda recomendar delante de Dios. No podemos hacer ningún tipo de mérito. Todos los méritos ya los hizo Jesús. Simplemente debemos acercarnos en el nombre de Jesús. Y una vez que nos acercamos, y una vez que Él ya inunda nuestro corazón, luego, como consecuencia, hacemos sus obras. Las obras las obras buenas, por así decirlo, que nosotros hacemos, son una consecuencia del Espíritu Santo morando en nuestro corazón, no al revés. Salvación es por medio de la fe. Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la espera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración. No tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con que trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones
dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. Nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatías mutuas. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos, fortalecernos en el servicio de Dios. Muchas veces cometemos el error de pensar de, de que estando solo, no sé, un año en la montaña voy a consagrarme para prepararme para la obra del tiempo del fin. Y me voy allá al último bosque que queda en la punta de la montaña y estoy allá un año para tener una vida espiritual y orando y leyendo la Biblia. Pero esa es una religión vacía, porque no tiene lo esencial, que es primeramente, obvio, el amor a Dios, pero después también el amor al prójimo. Van de la mano. No puedo separar yo una cosa de la otra, porque si yo no amo a mi prójimo, que lo veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo puedo ver? Y viceversa también. Si yo amo a Dios, no puedo odiar a mi prójimo, porque iría en contra de lo que estoy sintiendo por Dios. Si todos los cristianos se asociaran, hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, teniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Así nuestro Bueno, se me había ido el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que habíamos quedado aquí. Si todos los cristianos se asociaran hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Así nuestro propio corazón se encenderá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más de Jesús, menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios, para amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo tenerlo como el primero en todos nuestros pensamientos, hablar de su bondad, hablar de su poder y alabar su poder, perdón. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Antes bien, debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por medio de los vínculos del amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo.
quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él. Y esto es bastante cierto. Como dice el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si nosotros nuestro corazón lo tenemos lleno de las preocupaciones de este mundo, de eso vamos a hablar. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno del amor hacia las personas que nos rodean, vamos a hablar de eso. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno del amor a Dios, de eso vamos a hablar. Debemos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de Adán. Salmo 107:8. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir, pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. Nunca oramos demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Y esto, bueno, cada uno lo verá en su propia vida, ¿no? Pero cuán cierto es que como seres humanos, esto se aplica muchas veces en nuestras vidas. Simplemente pedimos y porque tenemos la necesidad y el Señor nos da, pero de dar las gracias, que, sí, muchas gracias y ya, pero de dar las gracias verdaderamente y sentir ese agradecimiento, eso es algo que solamente puede hacerse si nosotros llevamos una comunión diaria con Dios. Si de verdad creemos que lo que recibimos vino de Él, eso también es fundamental. Y si lo que recibimos vino de Él y lo creemos, vamos a reflejarlo en un agradecimiento y lo vamos a publicar también. Vamos a contarle a otros y decirle, mira, el Señor hizo esto por mí. Como por ejemplo el endemoniado de Gadareno, como la mujer junto al pozo, etcétera. Tantos personajes bíblicos que cuando el Señor los ayudó, cuando el Señor les dio lo que ellos necesitaban, a partir ya desde ese momento ellos empezaron como agradecimiento, a contarle a otros, porque ya sentían su corazón sumamente agradecido. Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para que para cuando se congregara para su servicio. Y los comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 12:7. Aquello que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto. Muy importante también. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, trabajen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo. Cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos se consuelen en su servicio y hayan más placer que penalidad en el trabajo. Él quiere que los que lo adoran saquen pensamientos preciosos de su cuidado y amor, para que estén siempre contentos y tengan gracia para conducirse honesta y fielmente en todas las cosas. Bueno, yo creo que esto se aplica tanto en el trabajo para Dios como también en nuestros propios trabajos, todo lo que hagamos, hacerlo con un espíritu de alegría y amor. Y bueno, vemos a las hormigas, ¿verdad?
y tantos otros insectos y bueno, la naturaleza en general, como nos enseña el Señor, que la verdad cada uno cumple su deber y nunca los vemos quejándose tampoco, ¿no? Ellos simplemente van hacia adelante. De la misma manera nosotros también mostrar nuestra fidelidad y cumplir nuestra parte. Si no tenemos una parte, buscar una parte y preguntarle al Señor cuál, qué quiere que nosotros hagamos, cuál es su propósito para nosotros, cuál es nuestra función dentro del pueblo de Dios. Es preciso juntarnos en torno de la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos tener presentes todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al darnos cuenta de su gran amor, debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. El alma debe elevarse hasta el cielo, en las salas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos, música en las mansiones celestiales. Y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos al culto de los habitantes del cielo. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará, dice Salmo 50:23. Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Isaías 51:3. Qué bonito es el hacer ese ejercicio mental de que cuando nosotros estamos cantando, estamos agradeciendo o estamos alabando al Señor, nos acercamos hacia el cielo y nos acercamos a los coros celestiales. Es como que nos acoplamos junto a ellos. Somos parte de de esas grandes huestes de adoradores también que hay en el universo y bueno, todos a una alabando el nombre de Dios. También imagínense lo emocionante que debe ser estar ahí viéndolo, pero por el momento podemos acercarnos en espíritu, no físicamente, pero sí espiritualmente. Por lo tanto, debiésemos aprovechar esas oportunidades. Bueno, para terminar, quise ponerles esto porque, bueno, como decía, debemos meditar, juntarnos en torno a la cruz y meditar en Cristo. Para terminar este versículo de Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenemos el rostro para orar, hermanos. Padre bendito, que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que nos das cada día. Y en especial, Señor, por este momento que nos das también, todos estos momentos de reunión que nos das para poder conversar, para poder aprender de ti, para poder tener ese alimento espiritual, Señor, en grupo. Padre, te damos gracias por la oración, porque a través de ella son muchas las cosas que nosotros podemos obtener. Una de las más poderosas herramientas que nos has entregado y estamos muy agradecidos, Señor.
Queremos rogarte, Padre, en esta hora que tú puedas entregarnos un espíritu de oración sincera, Señor, que tú puedas entregarnos tu Espíritu Santo, que tú nos puedas ayudar a no descuidar la oración privada, para mantenernos siempre cerca de ti y para poder también mantener cerca de ti a los que nos rodean. Padre, quédate con nosotros durante esta noche. Te damos gracias porque hemos comenzado una nueva semana, Señor, y tenemos vida, tenemos salud. Te ruego por cada uno de los enfermos de tu pueblo y quédate con cada una de las familias que aquí representamos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.